¿Cuántos han estado orando más que nunca en este tiempo? Yo espero de todo corazón que en este tiempo estés buscando a Dios más que cualquier otra temporada del año, porque esta temporada es una temporada para eso, es una temporada para recordar a Jesús, es una temporada para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarle que este domingo tenemos Santa Cena y estamos celebrando el domingo de resurrección. Estamos celebrando que Cristo murió, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre en el lugar más alto con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dan gloria a Jesús por eso? Así que tenemos Santa Cena en este domingo maravilloso y vamos a tener lo que llamo el domingo de resurrección. Vamos a recibir a Jesús como nunca antes lo hemos recibido. Hoy tengo una palabra de Dios, algo que te quiero poner en tu corazón en este tiempo que hemos estado acá. Y hoy es Martes Santo. El Martes Santo fue el día que Jesús fue confrontado por lo que hizo en el templo. Ustedes se acordarán que el día de ayer, hace más de 2000 años, se celebra como Jesús entró al templo. Y dice la palabra del Señor que volteó la mesa de los mercaderes que estaban ahí y dijo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y empezó a cuestionar la forma en la que los judíos estaban adorando a Dios. En el tiempo de Jesucristo, en el templo, el segundo templo de Salomón hecho por Herodes, en aquel entonces, se presentaban sacrificios a Dios. Y la encomienda era que todo el pueblo de Dios en esa fecha llegara y diera un sacrificio. Se acordarán que se celebraba la Pascua, ¿verdad? El famoso Passover, que es cuando se llama Passover porque fue cuando en inglés, ¿verdad? Se le llama el Passover o la Pascua, le llamamos nosotros, porque fue el tiempo que el ángel de la muerte pasó encima de o sobre las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. ¿Se acordará de eso? Amén. La última plaga de Egipto, ¿cierto? Donde el ángel de la muerte vino y mató a todo el primogénito. Entonces se celebraba la Pascua o el Passover, que era el momento en el que el pueblo del Señor, el ángel de la muerte había Passover, que para los que no son de Tiapa, significa pasó por encima de, ¿verdad? Pasar por encima de, Passover, over encima y paz de pasar, Passover, pasó por encima de las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero de Dios, porque escrito está en la palabra que las plagas de Egipto jamás tocarán a los que estamos marcados con la sangre del Cordero del Señor. El mundo pasará por miles de plagas, pero tu casa y la mía serán libradas, porque la misma sangre que estuvo esa noche ahí es la misma sangre que hoy ha marcado tu vida para el reino de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Entonces celebraba la Pascua, era el Passover, y la encomienda era que todo el mundo iba a llevar un sacrificio especial para entregar al Señor. Pero en aquel entonces se empezó a perder esa costumbre, y entonces lo que empezaron a hacer es que las personas o los comerciantes de aquella época se ponían en los patios del templo, en donde se presentaba el sacrificio, en los atrios. Imagínate tú, acuérdate que el templo se divide en tres grandes secciones, ¿verdad? Que es los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Y bueno, no vamos a entrar en materia de detalles de ese tipo, pero lo que te quiero poner en tu corazón es que dentro del templo, en el ala principal, las personas se les hacía fácil llegar y escoger un sacrificio. Ya lo compro cuando llega al templo, decía la gente, ¿va? Y eso molestó mucho al Señor. Dice la Biblia: el celo por la casa de Dios me consume. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer ese tipo de cosas, y para Dios eso era terrible. Era como cuando vienes a la iglesia y no adoras con el corazón al Señor, ¿verdad? Cuando estás en las cosas de Dios, pero bueno, ahí el domingo, y llego el domingo porque es domingo, pero no estoy ahí de corazón. Y era algo así. Y entonces Jesús se enoja, tira las mesas, hace un desastre, y entonces pelea con los que estaban ahí. Y al otro día le reclaman y le dicen: ¿y quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces estas cosas?
¿Quién te dio autoridad a ti para sacar a las personas del templo de la forma que hiciste? Y entonces Jesús, enojado, les dice, ¿verdad? Tiren este templo y en 3 días lo volveré a levantar, refiriéndose a su cuerpo, ¿verdad? En ese momento, acuérdese que Jesús ya no tenía pelos en la lengua. En ese momento Jesús quería dejar claro que Él era el Mesías, el Rey de los judíos, el Rey de reyes y Señor de señores, y ya no le importaba lo que dijera la gente. Por eso Jesús ya hablaba de forma natural que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios hecho hombre, ¿verdad? En ese momento ya Jesús estaba en ese momento de su vida, y hoy ese día es el día que se conmemora, donde se cuestiona la autoridad de Jesús, la autoridad espiritual de Jesús. ¿Por qué tú haces estas cosas? Y yo quiero ponerte algo en tu espíritu, porque la realidad es que Jesús es toda autoridad. Diga conmigo, Él es toda autoridad. Pero hay algo que es una realidad, y la autoridad y el poder de Jesús sobre tu vida tendrán el efecto que tú le quieras dar al Señor. Tú puedes tener todo el poder de Dios sobre tu vida. Por eso dice la Biblia que Jesús lloró, ¿verdad? Eso creo que es el día de mañana, no lo tengo que leer, pero creo que es el día de mañana, el miércoles de ceniza que le llaman algunos, ¿verdad? Y es el miércoles donde el Señor llora al ver a una Jerusalén que no había reconocido la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y llora el Señor y dice: oh Jerusalén, si yo pudiera, si ustedes pudieran haber reconocido mi autoridad, que yo soy el Mesías, que yo soy el que ustedes esperaban. Y llora el Señor por aquellas personas que no reconocen la autoridad de Jesús, ¿cierto? Y esta es una realidad al día de hoy. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero los límites de Dios en tu vida no se los pone el diablo. Las limitaciones de Dios en nuestra vida, tristemente, las ponemos nosotros mismos. Yo quiero ponerte eso en tu corazón en esta hora. Jesús era la autoridad máxima en ese momento. Él era el Mesías, por eso volcó las mesas, pero las personas decidieron no recibir la autoridad de Jesús. Por eso yo siempre he cuestionado, por ejemplo, cuando alguien dice es que a través de la oración de salvación la gente ya es salva. Yo no creo eso. Yo no creo que si tú haces la oración ya eres salvo simplemente por hacer la oración. No es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice: si confiesas que Jesús es el Señor, diga conmigo Señor. Y eso tiene que ver con autoridad. Amados hermanos, la Biblia no solamente son palabras. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, para que tenga efecto, tiene que ir acompañada de obras de nosotros. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Que de nada sirve creer y conocer la palabra de Dios de arriba abajo si yo no tengo obras que demuestren que creo en la palabra de Dios. Y por eso Jesús en ese momento, Él es la autoridad. Él es el Mesías, Él es el profeta que fue profetizado por Moisés, al que el pueblo de Dios tenía que seguir. Pero tristemente las personas no reconocieron la autoridad de Jesús y decidieron seguir viviendo su vida muy independientes de la autoridad que Jesús representaba en ese momento. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque a través de la fe, mis amados hermanos, cuando Él es toda autoridad sobre tu vida, cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor, como tu autoridad, cuando tú alineas tu vida a la autoridad del Señor, amados hermanos, somos indetenibles. Jesucristo dijo: al que cree, todo le es posible. Dile al que está a la par tuya: al que cree. Vamos, dígaselo con fe: al que cree. Mira que la Biblia no dice esto es solamente para los clérigos, esto es solamente para pastores, esto es solamente para líderes, esto es solamente, no. La palabra de Dios tiene un común denominador, y el común denominador de la palabra de Dios es la fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras.
Tiene que ir acompañada con un estilo de vida alineado a la autoridad del Señor sobre nosotros. Por eso Jesús, cuando estuvo con el joven rico, le dijo: si vendes todo lo que tienes, entonces me puedes seguir. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía demasiados bienes. Y ese es el problema de mucha gente, que no pueden, o más bien no quieren seguir a Jesús, porque saben que seguir a Jesús es renunciar a ciertos estilos de vida. Y por eso hay gente que va de iglesia en iglesia buscando a alguien que valide un estilo de vida que claramente en la Biblia dice que no puede ser validado por Dios. Usted ha visto a esa gente que pide consejo: quiero dejar a mi marido. Y entonces uno le dice: no, no puedes, porque la Biblia dice que no. Entonces, como no le dijo que no, se va a buscar a otro. Quiero dejar a mi marido. Tú dices: no, mira, la palabra de Dios dice que tienes que perdonar, tienes que volver al primer amor. Mira, no siempre fuiste así. Un día estuviste muy enamorada de él, y tú estuviste muy enamorada de tu esposa, y no puede ser así. Mira, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. No te dejes engañar por el diablo. No me gustó esto que dijo el pastor, como que está muy carnal. Entonces se va a otro lugar, y se va a otro lugar, hasta que encuentra un lugar donde le dicen: sí se puede, por esto y por esto y por esto. Y entonces se apegan a eso. Y ese era el problema de Cristo Jesús. Por eso el Señor vomitaba a los religiosos, porque Él decía: ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No quieren sujetarse a mi autoridad. Quieren que yo los salve, pero no quieren que sea su Señor. Quieren que sea su Salvador, pero no quieren que sea su autoridad. Quieren que sea el que los salva, el que los bendiga, el que concede las peticiones de sus oraciones, pero ustedes no quieren hacer lo que yo les pido que hagan. En Hebreos capítulo 11, el verso 32, encuentro grandes cosas que por la fe se pueden alcanzar. El apóstol Pablo está hablando acerca de la fe, el famoso Hebreos capítulo 11, el libro de la fe, y todo lo que significa la fe y lo que por la fe la gente puede hacer. Y de repente llega una realidad. Hay tanto que por la fe se puede hablar que no me cabría en un solo capítulo para poder decirte de todo lo que por fe se puede. Por eso dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, que por la fe, ojo por favor, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Dios en su vida? Bueno, por la fe se pueden recibir, es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la palabra. Dice: por la fe recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Ojo con esta, por favor. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Sabes qué dice otra versión de la Biblia? Dice: de su debilidad encontraron fuerzas para levantarse. ¿No es eso lo que muchas veces hace que la gente renuncie? Que la gente claudique a un propósito, a un matrimonio, a un negocio, a una familia. ¿No es eso lo que muchas veces pasa? Que perdemos la fuerza y nos debilitamos. La Biblia dice que cuando estás débil por causa de la fe, recibes nuevas fuerzas. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dile al que está a la par tuya: la fe es poderosa, hermano. La fe es poderosa, pero quiero que escuche esto de parte de Dios. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Todo esto se puede lograr por la fe. Todo lo que necesitamos en la vida por fe se puede alcanzar. No hay imposible para el que tiene fe, dice la palabra. Todo es posible al que cree. Crean, dice el Señor, y recibirán de Dios. Tengan fe en Dios, y lo que pidan será hecho.
La pregunta es, ¿por qué hay personas que no avanzan a pesar de la fe? ¿Por qué hay personas que están aparentemente creyendo, orando, ayunando, creyendo, pero pareciera que no hay avance en su vida personal y privada? Yo entiendo cuando tienes, no sé, un año en el desierto, pues. Pero hay gente que tiene 20 años en el desierto. ¿Cómo estás, hermano? Hace 10 años lo conocí. ¿Cómo está aquí pasando la prueba, pastor? 10 años después, ¿cómo estás aquí pasando la prueba, pastor? ¿Cuándo va a ser el día que me diga, pastor, estoy en victoria, estoy bendecido, no me saqué la lotería, pero he prosperado muchísimo, la gloria de Dios visitó mi casa, los problemas que yo tenía se fueron y hoy estoy viendo la abundancia de Dios sobre mi vida? Ese es el testimonio que deberíamos tener. Entiendo las pruebas, entiendo el desierto, pero hay gente que tristemente ha tenido ya demasiado tiempo en el desierto y no sale de ahí. Hay una canción que medio me gusta que se llama Fiesta en el Desierto. Y la razón que no me gusta mucho es porque da a entender que puedes tener fiesta en tu desierto. Entonces la gente está feliz cantando fiesta en el desierto. Pero el desierto no es el lugar que Dios tiene preparado para tu vida. La gente pasó 40 años en el desierto. ¿Sabes por qué? Por desobedientes. Quiere decir entonces que demasiado tiempo en el desierto no es por algo bueno, ni es el deseo de Dios, ni es el corazón de Dios, ni fue lo que Dios te prometió. Dios te prometió una tierra donde fluya leche y miel, donde estés bendecido, donde estés prosperado, donde estés. Alguien me está escuchando en esta hora. Dile al que está a la par tuya, la promesa de Dios es que tengas marido, que tengas hijos, muchos, que tengas casa, que tengas negocio, que tengas carro. Alguien me está escuchando en esta hora, Casa de Fe. Dile al que está a la par tuya, soltero, soltera, te vas a casar en el nombre de Jesús de Nazaret. No se esperaba esa, ¿va? Pero hay mucha gente que permanece en el desierto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente en el desierto? Escuche esto, por favor. 1 Corintios 3, verso 1. Y esta es la respuesta. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con una persona espiritual. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Quiero ponerte esto en tu espíritu. El peor enemigo de tu avance en la fe son las limitaciones que te pones cuando sigues bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo visitó los Corintios y él esperaba un pueblo que avanzó, un pueblo que estaba en victoria, un pueblo que había pasado de un nivel y que ahora estaba en otro nivel, que pasaron del nivel A y ahora estaban en el D, C, F, por allá, en la Z, ya en el último número. Él esperaba llegar y hablarles de profecías y hablarles de lo que venía y hablarles de lo demás. Pero cuando se topa con ellos, se da cuenta que el pueblo de Dios no ha avanzado y que tiene que hablarles de nuevo del arrepentimiento de pecados, que tiene que hablarles de no hablar mal de los demás, que tiene que hablarles del orgullo, que tiene que hablarles del pecado original, que tiene que hablarles del poder del bautismo, que tiene que hablarles de las cosas carnales. Dice, yo quise tratarlos como gente madura, pero los tuve que hablar como niños en Cristo. Dile al que está a la par tuya, buenas noches. Te saluda el cara de niño.
Quiero ponerte esto en tu espíritu. Yo no logro entender cómo hay personas que cometen el mismo error una y otra vez, y además por años. Son viejos en Cristo, tienen años en los caminos de Dios. Han acudido a todo tipo de congreso, a todo tipo de conferencia, han escuchado todo tipo de profecía, han escuchado todo tipo de palabra, han estado en casi todas las iglesias de Villahermosa, han hecho de todo y un poco más, y todavía siguen peleando, como dice la salmista, tropezando de nuevo y con la misma piedra. Tuve que alimentarlos con leche. No les pude dar alimento sólido porque no estaban preparados. Tienen celos unos de otros. Se pelean entre sí. Y mire lo que dice la Biblia, por favor. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo, que conociendo la verdad siguen viviendo en mentiras? Que conociendo la palabra de Dios tuvo él que volver. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Esto está para llorar, hermanos. El apóstol Pablo quiere llevar a los hebreos a otro nivel, pero no puede. Les dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo: no puede ser. Parece pastor tabasqueño, que tengamos que comenzar de nuevo con los cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes no necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. El apóstol Pablo está desesperado y termina diciendo: si Dios quiere de verdad, vamos a ir a un nuevo entendimiento. Porque ustedes, dice el apóstol Pablo, demuestran con su estilo de vida que son unos carnales, que no son personas de fe, que no han aprendido la base de la palabra de Dios. Y tengo, dice el apóstol Pablo, que hablarles de nuevo del arrepentimiento de las malas acciones. Quiero ponerte esto en tu espíritu, porque hoy tú tienes que tomar una decisión. Yo quiero que en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo que estamos recordando a Dios, tomemos una decisión que va a cambiar tu vida para siempre. El otro día estaba viendo un video de una mujer que estaba sumamente gordita, pero una cosa increíble. Y de repente saca una foto, es ella misma, pero ahora, brother, parecía que se le ha hecho Photoshop. Súper delgada, súper musculosa. Y dijo ella esto: la diferencia entre un día y el día 1. Tú puedes hacer un día ejercicio, o puedes tener el primer día que haces ejercicio, el primero de muchos que vienen. Y eso es lo que cambia la vida de una persona: las decisiones radicales. Por eso he titulado mi prédica de esta noche: fuera los límites. Te voy a decir algo: los límites de tu vida no te los puede poner el diablo. Hay gente que le echa la culpa al diablo de todo. Es que el diablo me engañó, es que el diablo acá, es que el diablo allá. Y el diablo en el infierno dice: ey, momento, ni a mí se me ocurrió lo que a ti se te ocurrió hacer. Ni a mí. Aquí te tenemos un premio por tu creatividad. Es increíble cómo eres creativo para pecar. Quiero ponerte esto en tu corazón, iglesia. Tú eres la persona que tiene la autoridad para sacar los límites de tu vida. La gente vio a Cristo.
Lo vieron hacer milagros impresionantes. Escucharon de su voz. Él manifestó todo lo que las escrituras hablaban acerca del Mesías. Cuando entró sobre el pollino, cumplió todas las palabras de Dios. Se vio la gloria de Dios. Resucitó un muerto de 4 días de haber sido enterrado, mis amados hermanos. Hizo milagros que solo Dios podía hacer, demostrando así que Él era el Mesías. Pero hay gente que tristemente esas manifestaciones de gloria no les son suficientes para cambiar sus vidas. De no recibir a Jesús como su total autoridad. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 12, verso 1: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ojo por favor, quitémonos todo peso que nos impida correr. Es tu responsabilidad y es tu autoridad recibir las instrucciones del Señor. Esa gente que vio a Jesús hacer tantas cosas tuvo la oportunidad de su vida, de recibir a Jesús, de tener a Jesús, de alinear su vida al Señor, de vivir una vida victoriosa. Jesús estaba ahí y a pesar de eso no lo logró. Porque el límite más importante no lo pone el diablo, lo pones tú, hermano. Tú eres el que decide si los límites en tu vida se van o se quedan. Por eso dice el apóstol Pablo: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Quitémonos todo peso que nos impide correr. Tú, yo, nosotros, todos. Dios no lo va a hacer por ti. Eso te toca a ti hacerlo. Tienes límites en tu vida, porque con la fe todo se puede hacer. Pero hay limitantes a tu fe. Limitantes que Dios no puede hacer nada con ellas. Limitantes de las que tú tienes que salir por tu propio pie, porque Dios las ha puesto bajo tu propia autoridad. Así como Adán y Eva pudo haber comido el fruto, así también pudieron haber reprendido la serpiente. Tú decides qué hacer: o comes el fruto prohibido o reprendes la serpiente, o cedes a la tentación o reprendes la tentación. Pero el límite lo pones tú. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Cuánto tú vas a avanzar? Depende de ti, no de Dios. Eso está bueno para Facebook. ¿Cuánto vas a avanzar en tu vida? Depende más de ti que de Dios. ¿Qué más podría decir? Dijo Pablo. Aquellos hombres que por la fe lograron tantas cosas, y los que no, porque han puesto límites a su fe. Número 1, el pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y todo lo que se le parezca, y todo lo que ustedes crean que tiene mal olor, mal color, mala forma, cualquier cosa parecida a esta. Permítame decirles lo que les dije antes. ¿Cuándo se los dijo? ¿Cuándo se los dijo? ¿Sabe cuál es el problema con los Gálatas? Que los Gálatas eran unos carnales.
Y el apóstol Pablo en todos sus escritos a Gálatas les hace saber: señores, les he repetido hasta el cansancio. Se lo dijo a los Gálatas, se lo dijo a los Corintios, se lo dijo a los Hebreos. Porque hay una tendencia natural, tristemente, de las personas que van detrás de aquellas cosas que limitan la obra de Dios en sus vidas. Y hoy yo quiero que veas detrás de qué estás yendo, porque dice la Biblia, permítame repetir lo que les dije antes: cualquiera, diga conmigo, cualquiera, sea el pastor, sea la pastora, sea el profeta, sea el apóstol, sea el rey, sea el que sea, dice la Biblia, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Punto y se acabó. Si tu vida no está alineada a la autoridad del Señor, tu fe viene a ser en vano. Yo amo el mensaje de fe, pero sí tengo en contra de aquellos que solo fe hablan, porque he descubierto algo que es una realidad. La fe es muy poderosa, pero una vida desordenada no le funciona la fe. La segunda cosa que tienes que sacar de tu vida son las faltas de perdón, las ofensas del corazón, los que llaman los pecados espirituales, porque los otros son pecados carnales, pero también hay pecados espirituales terribles, como la falta de perdón. Dice la Biblia en Hebreos 12:15: cuídense unos a otros, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, ojo, deje de recibir la gracia de Dios. ¿De qué me sirve tener fe si a pesar de mi fe, por una falta de perdón, por una raíz de amargura, dejaré de alcanzar la gracia de Dios? Entonces tú sales de aquí como Goku en una nube, empoderado por la palabra, ¿cierto? Y sales creyendo: me voy a comer el mundo. Pero tienes una raíz de amargura terrible en el corazón, una falta de perdón terrible en el corazón. ¿De qué sirve, mi amada iglesia, que yo te dé crank acá y que te diga que lo vas a lograr y que te diga que lo vas a poder, si tienes una falta de perdón en tu corazón? No importa cuánto te empuje hacia adelante, no habrá victoria en tu vida hasta que sueltes el perdón. Asegúrense, dile al que está a la par tuya, es tu responsabilidad. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Dile al que está a la par tuya: cuidado con el trastornado, porque el trastornado te trastorna a ti también. Ay, te contamina el corazón también, porque habla de su veneno, habla de su falta de perdón, habla de sus problemas con los demás y escupe veneno por todos lados, y eso afecta a los demás. Y luego termina diciendo: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. ¿Tú sabes cómo ve Dios aquellas personas que por platos de comida, por llevar una vida inmoral, una vida pecaminosa, una vida con faltas de perdón? ¿Sabes qué dice Dios? Estás cambiando lo mejor de Dios por nada. Estás cambiando lo mejor de Dios por adulterio, por fornicaciones, por borracheras, por fiestas desenfrenadas. Fui pero no bebí, pero estuviste ahí, desgraciado. Perdón, hermano. Y eso dice la Biblia, que no debías estar ahí. Quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. El Señor dice: estás cambiando, así como Esaú cambió su derecho por una bendición mayor, lo cambió por nada, por un triste plato de comida. Voltea a ver a la persona al lado y dile: ¿serás tú ese plato? Por nada.
Una amiga de mi esposa me contó un día que ella fue a Hillsong University para prepararse al ministerio, pero por el exnovio le exigió que regresara, dejó Hillsong y se fue a ir con el novio, y luego el novio la dejó a ella. Y me pone, soy una loser, me pone. Soy una perdedora. Porque tomó decisiones eternas por situaciones temporales. Cambió lo eterno por lo temporal. Desechó lo eterno por lo temporal. Y cada vez que dice la palabra de Dios que hay una persona inmoral, profano, dice la Biblia, es una persona que cambia, que prefiere lo temporal por lo eterno. Y por último, si hay algo que tienes que sacar de tu vida, son las emociones descontroladas, como el orgullo, la ira, el coraje. Miren lo que dice la Biblia acerca de eso en Romanos capítulo 12, verso 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Ojo, iglesia, escuche, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Alguien tiene que entender lo que Dios le está hablando hoy. Dile al que está a la par tuya: es tiempo de vencer el bien, el mal con el bien. Tú no tienes por qué cambiar tu esencia porque otro hizo mal. Yo no tengo por qué ser malo si otro hizo mal. Dan ganas de no volver a confiar en nadie. Dan ganas de no prestar nada a nadie. Dan ganas de separarse del mundo. Dan ganas, eso es una realidad. Dan ganas de vengarse. Dan ganas de hacer algo, eso es una realidad. Pero nosotros no podemos cambiar, mi amada iglesia, porque la palabra de Dios es clara cuando dice: venzan el mal con el bien que hay en ustedes. Quiero ponerte esto en tu espíritu hoy. En Génesis capítulo 13, el verso 14, Dios muestra algo muy especial. Hoy quiero que de tu vida saques el pecado, saques el orgullo y saques tus emociones descontroladas, tu falta de perdón, tu ira, tu coraje. Quiero ponerte eso en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tal vez esas son las razones por las cuales tu fe se ha limitado. Y tal vez esas sean las razones por las cuales tu fe no te ha permitido alcanzar lo que por fe se puede alcanzar. Límites a tu fe. Dios le habla a Abraham, el padre de la fe, y le dice: quiero que salgas de tu casa, que dejes a toda tu familia y toda tu parentela y vengas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham hizo caso en casi todo. Dejó sus creencias, dejó su tierra, dejó sus padres, pero se llevó su sobrino Lot. ¿Por qué se lo llevó? No sé. Yo pienso que se lo llevó para ayudarlo en el camino. Eso es como cuando yo veo a mi sobrino Rafael, le digo: acompáñame a Costco. No es que quiera que me acompañe a Costco, es que quiero que me ayude a cargar las bolsas de Costco. Digo, no que no disfrute de su compañía, pero uno agarra el más joven, dice: este está toro joven, este aguanta más que uno, ¿ah? Y yo creo que eso fue lo que Abraham vio en Lot. Y como lo voy a llevar para que me ayude con las cosas en el burro y cargue la leña y lleve las cosas que yo no puedo llevar y me ayude en el camino, que él es más joven que yo.
Pero esa decisión le costó mucho a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides conservar cosas que Dios te dijo que dejaras, te van a pasar una factura muy grande por pagar. Cuando Dios te dice suelta esto, lo tienes que soltar. Despójate de esto, te tienes que despojar de eso. ¿Y sabes qué dice la Biblia que empezó a pasar? Dice la palabra de Dios que Lot empezó a crecer financieramente hablando, y empezó a tener sirvientes, tantos como Abraham. Y de repente los sirvientes de Lot empezaron a pelear con los de Abraham, y fue un tumulto horrible. Y Abraham le dijo: mira, Lot, es el tiempo que nos separemos. Ya no podemos estar juntos ya. Y la pregunta es: ¿cuánto tienes que pasar para darte cuenta que hay Lots de tu vida que tienen que salir? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para darte cuenta que hay situaciones y decisiones que ya no puedes seguir tomando? Por Dios santo, saliste de Juan y ahora estás con Pedro. Saliste de Pedro, ahora estás con Andrés. La misma situación, solo que con cambio de nombre. El mismo ser humano, las mismas decisiones absurdas, tontas, que te hacen pagar precios muy altos. Y la palabra de Dios le dice: Abraham, llegó el momento en que ya no podía vivir con Lot. Y yo le pido a Dios que ese momento haya llegado a tu vida el día de hoy. Que hoy sea el día en que ya no puedes vivir con aquello que Dios te pidió hace mucho tiempo. Que hoy sea el día que decidas terminar con aquello que Dios te dijo hace mucho tiempo que tenías que terminar. Yo le pido a Dios que hoy le digas a eso: tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero juntos ya no podemos estar. Yo le pido a Dios eso en tu vida. Y entonces Lot escogió conforme a su corazón rumbo a Sodoma y Gomorra. Por eso es que tarde o temprano Lot terminó viviendo ahí con sus hijas. Y me da risa que Lot, cuando llegaron a visitar a Los Ángeles a Lot, esto en paréntesis, me da risa que Lot dice a los hombres, porque los hombres vieron a los ángeles hermosos, dijeron: dánoslos porque queremos acostarnos con él, con esos ángeles, decían. Entonces lo dice: no, dice Lot, mis hijas son vírgenes. ¡Ah! Eso creía Lot. ¿Y sabes dónde sé que eso creía Lot? Porque saliendo de Sodoma lo emborracharon y se acostaron con él. Y eso una virgen no lo hace. O sea que esas mujeres tenían de vírgenes lo que tengo yo de astronauta. ¿Ah? Lot estaba pensando que sus hijas eran vírgenes todavía, pero él las metió ahí, en ese mundo de pecado. Y todo lo que tenía se perdió, incluyendo su esposa. Miren lo que dice la Biblia acá. Después de que Lot se fue, volvamos al mensaje, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tus descendientes como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Quiero que levantes una mano, por favor. Levanta tu mano derecha. Y así te dice el Señor: si tú le entregas a Dios lo que tiene tiempo pidiéndote que le entregues, Dios te dará una recompensa imposible de contar. Y Dios te dará una bendición. Y todo lo que toque en tus manos, Dios te lo dará. Oh, dale fuerte ese aplauso al Dios del cielo, por favor.
Quiero terminar con este verso, por favor. Quiero que me escuche con todo su corazón. Josué capítulo 7, verso 10. Dios le dio una promesa a Josué. Dios le dijo: mira, Josué, donde quiera que vayas, la tierra va a ser tuya. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo te lo prometo. Te voy a pedir una cosa: que te esfuerces y seas valiente. Pero este es tu esfuerzo y tu valentía, no en enfrentar gigantes, no. Quiero que te esfuerces en llevar a cabo la obra y la palabra que mi siervo Moisés te mandó, la Biblia. Quiero que aceptes esa autoridad. Y le dijo estas palabras: medita en esas palabras de día y de noche. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces, no antes, no aparte de, no. Cuando seas el hombre que yo quiero que seas y te esfuerces en poner por obra y no te apartes ni a derecha ni a izquierda de esta palabra, solamente entonces te irá bien en todo lo que hagas y prosperarás en todo lo que hagas. Nadie te podrá hacer frente. Así que va Josué con toda la fe. Diga conmigo: porque la fe te da toda la victoria que necesitas. Amén. Diga conmigo: por fe soy victorioso. No, pero vayas a dormir, hermano. Diga con fuerza, por favor: por fe soy victorioso. Vamos, dígalo con fe: por fe soy victorioso. Así que ahí va Josué con toda la fe y se enfrentan contra Jericó. ¿Y sabes que era Jericó? Era una ciudad amurallada con gigantes. Era una ciudad difícil. Ojo, era la ciudad más fuerte para vencer. Era como Teapa, la más dura. No había forma de entrar ahí. Y Dios se las entregó con esta instrucción: la van a rodear 7 días, y el 7º día le van a dar 7 vueltas y las murallas se van a caer. Yo me pregunto hasta el día de hoy: ¿qué muro tiras dándole vueltas? Ninguno. Pero diga conmigo: por fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, dígalo con fe: por fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para el que cree. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Así que con toda la fe Josué entra y conquista la tierra, y hacen cosas gloriosas y rompen todo. Se cae la muralla, destruyen a sus enemigos, logran cosas grandes de parte de Dios. Amados hermanos, porque la fe te da grandes victorias. Así que ahora va a otra ciudad, la ciudad de Jai. Y le dicen: mira, si a Jericó la destruimos bailando alrededor de los muros, Jai es todavía más pequeña. No es necesario que mandes a todo el ejército. Mira, deja que el pueblo descanse. Con unos 2,000 soldados que mandes es más que suficiente. Ahí van los 2,000 soldados. 2,000 soldados a la guerra. ¿Y qué pasó con los 2,000? Les dieron una zarandeada, hermano, pero una golpiza más dura que la que le dio el Canelo a Julio César Chávez Jr. Hermano, le dio hasta debajo de la lengua. Mataron a muchos, perdieron un montón. Así que le van a... Y fueron, diga conmigo, fueron con fe. Dígalo bien, hermano. Fueron con fe. ¿Cómo fueron? Con la... Ojo, por favor, escucha esto. Con la misma fe que fueron a atacar Jericó, con esa misma fe fueron a atacar el pueblo de Jai. Con la misma fe. Y yo creo que hasta con más fe, porque ya venían de una victoria. Ellos estaban seguros y convencidos que iban a vencer a Jai como si fuera cualquier cosa.
porque ya Dios les había mostrado la grandeza de su poder. Y fueron allá, y cuando reciben eso se sorprenden. Así que Josué se rompe los vestidos, se tira en la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿por qué nos has traído hasta acá si nos vas a entregar en manos de nuestros enemigos? ¿Qué será de tu buen nombre, Señor? ¿Qué dirá la gente? Su Dios lo sacó de Egipto para que lo mataran acá. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Te hago una pregunta: ¿de qué sirvió la fe cuando vencieron a Jericó? Para vencer Jericó, ¿sí o no? ¿De qué sirvió la fe para vencer a Jai? ¿Ah? De nada, porque habían pecado. Su fe estaba limitada por sus pecados. Cuando la gente no ve el fruto, generalmente piensa: es que me faltó fe. Es que es por la poca fe. En el caso de los discípulos, sí, es por su poca fe, porque están caminando con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando no es por la poca fe? ¿Qué pasa cuando no fue el temor lo que te detuvo? ¿Qué pasa cuando te enfrentaste con toda tu fe y perdiste? Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. No les faltó fe. Dios no les dijo: es que por su falta de fe o por su poca fe. No, Dios les dijo: por su pecado no avanzan, por su estilo de vida no conquistan, porque hacen lo que yo les digo que no hagan. Que no hacen lo que yo les digo que hagan. Por esa razón los israelitas, el pueblo de Dios, tu familia, tú, tus hijos, tus hermanos, tú huyes derrotado. Por esa razón ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Mira que no dijo: a menos que tengan fe, a menos que crean, a menos que arrebatan mi familia, arrebato mi ciudad, arrebata. No, a menos que arrebate, arrebátalo, arrebátalo, arrebátalo. No, hermano, no vas a arrebatar nada. Aunque lo quieras arrebatar, no vas a arrebatar nada, porque tienes una vida que no está aprobada por el Señor. Y no puedes ir a arrebatar, no puedes ir a poner el pie y declarar que el territorio será tuyo, porque no estás siendo aprobado por Dios. Porque hay muchas cosas que se van a alcanzar por fe, pero hay otras que tendrán que ser alcanzadas por la fe y por mis obras delante de Dios y delante de su palabra. Fe y obediencia tienen que ir de la mano, mis amados hermanos. Yo no puedo tener obediencia y no tener fe, y no puedo tener fe y no obediencia. Es más, puedes tener más obediencia que fe, y por obediencia Dios bendecirte. ¿Sabes cómo lo sé? Porque Cornelio no tenía fe en Jesús, porque no lo conocía. Cornelio tenía fe en el Padre Celestial, y por la fe en el Padre Celestial él se entregó en obediencia a su palabra. Pero no tenía fe en Jesús. Pero por obediencia a su palabra el Señor lo recompensó y le dio el regalo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces conoció de Jesús y conoció de la obra del Señor. Porque se alcanza más por obediencia que por fe sin obediencia. Y mire lo que dice la palabra de Dios: levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel:
Quiero que se ponga de pie, por favor, y que reciba esta palabra de pie. Quiero que me mire fijamente, como que está hablando con su abogado de algo muy importante, y usted quiere saber exactamente qué le va a decir el abogado de lo que sigue. ¿Ok? Míreme fijamente, por favor. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor, esas cosas que tienen que ser destruidas. Escucha con todo tu corazón: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Nunca. Puedes tener toda la fe, puedes hacer todos los ayunos que tú quieras hacer, puedes entregar todos los sacrificios que tú quieras hacer y perseverar hasta el cansancio en lo que tú desees hacer, pero nunca tendrás victoria sobre tus enemigos hasta que quites de en medio de ti aquellas cosas que Dios quiere que sean destruidas. Puedes cambiar de esposo, puedes cambiar de esposa, puedes cambiar de iglesia y puedes cambiar de nación, de ciudad, puedes cambiar de todo lo que tú desees cambiar en tu vida, pero jamás tendrás victoria. Tus enemigos te derrotarán una y otra y otra y otra y otra vez. La gloria de Dios no está sujeta al tiempo. Él no va a decir: ay, pobrecito, ya tiene mucho tiempo sufriendo, démosle lo que tanto necesita. No, dice la Biblia: nunca, que acabarán los días, se acabará tu vida, llegarás a viejo, anciano, y a lo mejor allá cuando se pase lista, pero nunca tendrás victoria sobre tus enemigos hasta que apartes de ti aquellas cosas que no son del agrado del Señor. Son los límites a tu fe lo que me preocupa. No es tu fe la que preocupa, porque el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por falta de fe. No entró a la tierra prometida por falta de obediencia. La preocupación de su pastor hoy no es si tienes o no fe, es si tienes o no límites a tu fe. Cosas que no deberían de estar en tu vida. Quiero que cierres tus ojos, por favor, por un momento.